Ujú. Ahí, no, ahí podemos hablar. No creas, ahí estamos hablando, Marta. Bueno, chicos, buenos días. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo esta mañana con ustedes y verlos a ustedes así tan juiciosos y tan puntuales, con tantas ganas como arrancamos en enero. Eh, Recuerden que con esta situación que estamos afrontando en este momento, una de las mejores acciones y una de las mejores formas de protestar de parte de ustedes en este momento es ganarle, sacar un buen IFES para sacar o ganar un buen cupo a la universidad pública, sin necesidad de estar en la calle y sin necesidad de estar haciendo actos violentos. Ustedes merecen mejorar su calidad de vida y la mejoramos accediendo a la universidad, o sea, que estén aquí comprometidos, que estén en este momento haciendo esta actividad de este universitario. Dice mucho de ustedes para bien, aprovechenlo al máximo. Invitarlos nuevamente a los estudiantes que no han presentado el examen todavía. Daniel pasó en la primera hora haciendo esa recomendación. Por favor, háganlo, hagan esas respuestas. Yo sé y nosotros entendemos que en la silla que ustedes están en este momento, hacer un cuestionario, resolver unas preguntas, gastarse 2 horas, 3 horas, es harto y es cansón, pero no, muchachos. Cuando ustedes el día de mañana estén acá sentados en la silla de nosotros, ustedes mismos van a decir, ay, gracias Catalina, gracias David, gracias Jacobo, bravo Mariana, que en algún momento tomaste una buena decisión y decidiste ocupar el papel que tenías que ocupar. Ahorita, como estudiante de 11, como promoción 2021, tu reto es conseguir un cupo en una universidad pública. Hay gente que le está colocando el pecho a este problema, a esta problemática, a esta huelga, a este paro nacional y están consiguiendo para ti que la universidad pública sea realmente pública y no hablamos solo del dinero público, sino que todas las personas puedan ingresar y tengan las puertas abiertas para ingresar a una universidad y que ustedes, independientemente del estrato social, a mí no me gusta hablar del estrato social, a mí me gusta hablar de la condición social, independientemente de la condición social, económica, familiar, emocional que ustedes tengan, puedan darse ese lujo y ese placer de decir, soy enfermero, soy abogado, soy ingeniero, soy docente, o sea, porque les nace y tuvieron esa oportunidad. Y ya el que entró y no le gustó y se salió y se puso a comerciante, pues bueno, fue porque quiso, porque decidió, más no fue porque fue lo único que pudo. Steven, colórame con tu audio, porfa. Bueno, listo chicos, entonces empezamos. Como ustedes siempre, como saben, siempre me gusta empezar un poquito de teoría, empezarles a dar un poquito de teoría adicional y luego pasar a contestar las preguntas. Para el día de hoy les tengo un tema muy chévere que nos va a gustar, o sea, se acopla perfecto al tipo de preguntas que vamos a desarrollar y el tema se llama la analogía. ¿Alguien sabe qué es una analogía? ¿Quién me dice qué es una analogía? ¿Han escuchado la palabra o no la han escuchado? ¿No? Necesito que hablemos porque ustedes son los que me dan como esa gasolina para yo seguir. Profe, la analogía es como una especie de oración, lo que yo entiendo, en el cual como que te relaciona o compara diferentes cosas. Sí, ajá, muy bien. Entonces dice así, una analogía es una relación de semejanza que se establece entre dos cosas distintas. Entonces es mirar cómo entre dos elementos o entre dos objetos que no tienen algo en común o que no se derivan el uno del otro, podemos volverlos parecidos o podemos encontrar que tienen algo en común. Entonces miramos aquí, un lápiz, un celular. ¿Cierto? Son dos objetos totalmente diferentes, pero si hiciéramos una analogía entre estos dos, tendríamos la obligación de mirar qué relación podemos encontrar entre estos dos objetos que se van a relacionar
para llevar a cabo la analogía. Miremos aquí, dice, es una herramienta que toma una característica que está presente en un elemento y observa que esta característica es compartida por otra cosa. Por ejemplo, Madrid es a España lo que París es a Francia. Esta analogía pues es muy básica, vemos como Madrid, dice, Madrid, vemos aquí, Madrid es a España, o sea, Madrid es la hijita de España y esta misma relación de hija, madre o de ciudad, país, es igual a lo que París, hija, es a Francia, madre. Dice, el razonamiento de la analogía puede representarse mediante una fórmula general que sería A es a B, lo que C es A, D. La metáfora, el símil, la homología y la comparación son figuras retóricas o también llamadas figuras literarias que pueden considerarse como analogías. En el momento en que ustedes escuchan figuras literarias o figuras retóricas, ustedes tienen que entender que esos son expresiones o son herramientas, son construcciones que un escritor elabora para diferenciar el lenguaje cotidiano, el español normal que nosotros hablamos, hacia una construcción más estética, o sea, un lenguaje es más estético, un lenguaje estético que se convierte en el lenguaje literario. Por eso es que muchas veces en los ensayos, en los cuentos, en las fábulas y en los mismos poemas, pues uno en ocasiones lee y uno dice, yo no entendí, eso está muy enredado. ¿Por qué? Porque ustedes se enfrentan con un lenguaje diferente y ese lenguaje diferente son las figuras literarias que los escritores utilizan para romper la sintaxis del español. ¿Qué es la sintaxis? Yo digo, me levanté temprano porque tenía que trabajar. Esa es una oración del lenguaje cotidiano. Me levanté temprano porque tenía que trabajar. Si yo rompo ese orden, esa sintaxis de esa oración, podría ser, temprano me he levantado porque trabajar tenía. Temprano me he levantado porque trabajar tenía. Si ustedes miran, las dos oraciones están diciendo lo mismo. Me he levantado temprano porque tenía que trabajar. Pero cuando yo digo temprano me he levantado porque trabajar tenía, hay un movimiento de ciertas palabras de las categorías gramaticales que tienen el orden normal. Sujeto, verbo y predicado. Entonces pongo el predicado antes que el sujeto y luego el verbo antes que el sujeto. En ese movimiento se rompe la sintaxis y al romper esa sintaxis, pues el escritor produce la figura literaria para su cuento, para su poema, que es una de las cosas que más se utiliza. Entonces, bueno, ahí ya más o menos vemos qué son las figuras literarias. ¿Cómo se interpreta la analogía? ¿O qué elementos hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos frente a una analogía? Que algunas utilizan los sinónimos, la relación de sinonimia, otras utilizan la relación de antonimia. ¿Qué es un sinónimo? Dos palabras que significan lo mismo. ¿Qué es un antónimo? Dos palabras que tienen un significado opuesto. Noche, día, frío, caliente, antónimos. Y similares, sinónimos, podría ser tibio, cálido, ¿cierto? Noche, oscuridad, más o menos eso dice. Para resolver preguntas de analogías verbales se debe determinar la relación entre las palabras destacadas. Después definir en cada una de las respuestas la relación entre pares de palabras y se debe elegir como respuesta aquella en que la relación es la más semejante a la relación del par destacado. Vamos a mirar unos ejemplos de analogías. Dice aquí, arma esa guerra como argumento es a debate. Blanco es a negro como el día es a la noche. Caliente es a frío como luz a la oscuridad. Calzado es al pie como guantes a mano. Capitán es a barco como alcalde es a ciudad. ¿Ustedes se dan cuenta? Dice, blanco es a negro. Lo contrario a blanco, ¿qué es? Negro. Y lo contrario al día, ¿qué es? A la noche. Aquí tenemos una relación de antonimia. ¿Listo? Para entender esta analogía. Por acá vemos otras más. Aquí dice, por ejemplo, una analogía alternante. Esta que dice, la tortuga es a liebre como lentitud a rapidez. Mucho cuidado. Miren que en esta oración la analogía no se establece como se estableció en estas oraciones de acá arriba, sino que también se ha como roto ese esquema. Porque aquí podríamos decir, la tortuga es a lentitud como liebre a rapidez. Si la pusiéramos así, quedaría igual que estas de acá arriba, ¿cierto? Pero acá les están comparando los dos elementos destacados, Simbólicamente,
el mundo se mueve a través, o sea, el mundo se mueve a través de símbolos, son símbolos universales. Nosotros cuando pensamos en una tortuga, desde pequeñitos nos enseñan las fábulas y las fábulas son textos que nos enseñan muchas moralejas y nos enseñan también muchos símbolos. Entonces, la tortuga es un símbolo de lentitud y la liebre es un símbolo de agilidad, de rapidez. Eso ustedes que ya están en 11 lo deben de saber. Entonces dice, la tortuga es a la liebre. Les están comparando los dos pares destacados, tortuga y liebre. ¿Cuál es la característica de estos dos? Pues tortugas a liebre como lentitud, esa rapidez. La característica de estos dos elementos los están igualando en la parte de acá. Miren, y ahí la ven en negrilla. Tortuga, lentitud, liebre, rapidez. ¿Quedó claro? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, vamos con una analogía un poquito más compleja que tal vez es la que nos encontramos en algunos ensayos o en algún verso de un poema. Dice, la juventud es a la primavera de la vida. Leamos solo esta aquí. La juventud es a la primavera de la vida. Si ustedes son lectores activos, inmediatamente su cerebro empieza a pensar, a cranear qué tiene que ver o qué relación hay entre la palabra juventud y primavera. Si ustedes son lectores pasivos, recuerden que eso lo explicamos desde la primera clase, la diferencia entre un lector activo y un lector pasivo. El pasivo se queda en lo literal, el activo va a la interpretación, va a la inferencia, que es lo que necesitamos hacer. Entonces ustedes tienen que entrar a mirar qué significa la primavera. El lector pasivo dirá, pues es una estación. Es una estación de clima, ¿cierto? No, la primavera significa color, ruido, emoción, alegría, belleza. ¿Por qué? En la primavera hay flores. Las flores significan color. Las flores significan animales, insectos. Los insectos producen ruido, ¿cierto? Y para que una flor esté bien hermosa, bien grande, bien bonita, obviamente necesita la luz solar para poder hacer su proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, primavera significa todos estos elementos. ¿Qué es juventud? La juventud versus la adultez. Ustedes los jóvenes son más bullosos. No quiere decir que nosotros, las personas mayores, seamos calladas o que no nos guste la bulla. Sí, también somos bullosos, pero uno tiene ya otros conceptos que no hay que respetar el espacio del vecino, mérmele un poquito la bulla, escuche la bulla solo para usted. El joven no, el joven es bulla, color. Ustedes utilizan ropas de varios colores escandalosos, son arriesgados para maquillarse, para pintarse el cabello. Nosotros ya los adultos pues pensamos dos veces a la hora de ser así como tan relajados, tan espontáneos, tan bullosos, porque obviamente pues hay una diferencia, ¿no? Entonces, todo eso es lo que usted en su cabeza tiene que tener a la hora de usted leer esto. La juventud es a la primavera de la vida. Si usted no lee nada de eso y se queda simplemente con que la primavera es una estación, pues usted se termina el poema y no lo ha entendido. Lee el ensayo y no entendió qué era lo que quería el autor de ese ensayo darle a entender a usted. No hay proceso de inferencia y de interpretación. ¿Hasta ahí estamos? Chicos, háblenme porque es que ustedes son mi gasolina. Sí, profe. Sí, porque no, yo digo que me durmieron. Bueno, entonces listo. Sí, hasta ahí está entendido. Bueno, aquí les traje también rápidamente una vista, que pues no es más lo que vamos a hacer, sino como una vista de unas figuras retóricas o literarias que son como las más conocidas o las que ustedes se pueden de pronto topar en la prueba de estado y que ya para estar en 11 deben de manejarlas, las quiero, es como, mi intención es como recordárselas ahorita y si no, hundirles ese botón de la curiosidad y ese botón de generar conciencia y decir, ay, ve, existen unas figuras literarias, vámonos a Mr. Google y consultémoslas en un momentico para que el día del examen el conocimiento esté un poquito más fresco. Entonces tenemos la mesis, tenemos hipérbole, la metáfora, la comparación. Aquí esta comparación es comparación o símil. Ustedes más que comparación la van a encontrar como símil. ¿Qué es el símil? El símil es una comparación al igual que la metáfora. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos?
el símil siempre va a tener la palabra como. Siempre va a tener la palabra como dentro de la construcción de su oración. Dormías como un bebé. Dormías como un bebé. Ahí, esa es una metáfora, porque solamente aparece un elemento, bebé. Usted tiene que entender qué características tiene un bebé o qué características tiene el dormir o el sueño de un bebé para que se lo esté adjudicando a otra persona, ¿cierto? Entonces, ahí vemos la metáfora, una comparación donde solo aparece un elemento y la otra interpretación usted tiene que hacerla. En cambio, en el símil está la palabra como. Tus dientes como perlas. Vemos la palabra dientes, el objeto dientes comparado de manera directa con la perla. ¿Qué características tiene el diente que se le puede relacionar con una perla? Que es duro, que es valioso, que es bonito, que es perlado, entre comillas, que son blancos. Entonces, ahí encontramos el símil de manera directa. En la metáfora está la comparación, pero solamente aparece un elemento comparado. El otro le toca a usted obligatoriamente tener un preconcepto para poder entender esa metáfora. Tenemos la onomatopeya. La onomatopeya, pónganle mucha atención porque ustedes sí o sí se van a encontrar mínimo con una caricatura, con una historieta o con una caricatura. Y casi siempre los caricaturistas utilizan onomatopeyas. ¿Qué es una onomatopeya? Una onomatopeya es la palabra que se le da a un sonido. O sea, es escribir con letras algo que no tiene escritura, un sonido. Por ejemplo, yo digo el kikiriki, aquí está el ejemplo del kikiriki del gallo. Si ustedes buscan kikiriki en el diccionario, no lo van a encontrar. Si ustedes buscan un miau, no lo van a encontrar. Si ustedes buscan un boom en el diccionario, no lo van a encontrar porque no es una palabra. Es un sonido que universalmente tiene un significado. Entonces, en una caricatura, si vemos un boom, pues ya ustedes saben que hay una explosión. Puede ser una explosión de un arma, ¿cierto? De un elemento pues terrorista, o también puede ser un boom de que una persona explotó, o sea, simplemente se sale de las casillas, entonces hay una explosión de sentimientos o una explosión de emociones, o el crash de las papas fritas, a ustedes aparecen ahí el crash, entonces esas son onomatopeyas, entonces mucho cuidado, no se les olvide. Vemos por acá también otras, la enumeración, la etopeya, metonimia, reduplicación, sinécdoque, derivación, epíteto, anástrofe, alusión, analogía, catáfora, paralelismo, personificación, perífrasis, oxímoron, sinestesia, antítesis, ironía, asíndeton, pleonasmo, hiperbatón, retruécano, concatenación, paranomasia, polípote, aliteración. Bueno, hasta ahí. Fue un barrido largo para que usted, joven de 11, se toque y diga, yo no sé nada de eso, ¿qué significa? Entonces vámonos a consultar y aprendamos a interpretarlo porque todo esto aparece en los textos literarios y ustedes se van a enfrentar a textos literarios y ahorita con las preguntas que vamos a solucionar les voy a demostrar por qué les traje este tema de la analogía y este tema de las figuras literarias para que pudiéramos pasar a resolver las preguntas. ¿Listo? ¿Sí logré dejarles la curiosidad encendida? Sí, Sí, señora. Sí, bueno, eso espero. Vamos entonces ahora sí a entrar al cuestionario como tal y vamos a resolver como yo no sabía hasta dónde habían avanzado con Nancy, entonces empecé de atrás hacia adelante, ¿cierto? En febrero que nos vimos empezamos desde las primeras preguntas y ahorita empecé de atrás para adelante. En los otros grupos me dijeron que no las habían desarrollado. ¿Ustedes ya habían desarrollado la 46, 47? ¿Ya se habían visto con Nancy ustedes? ¿Con la profe de español? Hola, No chicos. la hemos hecho. No, no lo han hecho, listo. Bueno, entonces vamos. Voy a leer yo porque es que en el primer grupo hice la actividad de que leyeran ustedes, pero si no le ponen la emoción o el tonito, como que los demás compañeros no entienden. Entonces me van a seguir escuchando. Dice así.
Recordemos desde el primer día que nos vimos, yo les dije a ustedes que antes de empezar a leer es muy importante que miremos la estructura formal, la parte como está el texto, porque todo eso nos dice. Entonces aquí miramos que nos vamos a encontrar con un texto que no tiene título. Y pues el título siempre nos dice de qué vamos a hablar. Como en este caso no hay título, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Me vengo al final al pie, a pie de página, ¿se acuerdan? Entonces miramos que dice, tomado y adaptado de Benedetti M, en este caso pues es Mario Benedetti, La Noche de los Feos, recuperado de www.cuentos. Ah, ya, no tengo nada más que saber. Entonces yo, con esta información de aquí me está diciendo que esto que voy a leer es un fragmento de un cuento de Mario Benedetti llamado La Noche de los Feos. ¿Listo? Para eso sirvió leer ese pie de página. Es un fragmento de un cuento. Entonces me voy a enfrentar ante un texto literario. ¿Cuáles son las características del texto literario? Eso lo trabajamos por allá como en la segunda clase. Es un universo ficcional inventado por un escritor. Yo como lector me tengo que sumergir en ese texto y yo no tengo por qué ponerme a pensar si es verdad, si es posible, si es falso, si es fantástico. Simplemente mi función es leerlo y meterme en ese cuento y entender qué es lo que este señor me quiere decir, cuál fue el universo ficcional que inventó para mí. Entonces dice así. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Miren lo importante que es de yo haber leído el título La Noche de los Feos. Entonces, por eso ya estoy entendiendo el por qué ha mencionado tanto la palabra feo, 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 asquerosa marca. ¿Sí ven? Bueno, entonces dice, tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por la que a veces los hombres consiguen arrimarse a la belleza. Miren aquí la palabra faro. Faro. ¿Qué es un faro? ¿Qué es un faro, chicos? Es algo que alumbra para los barcos, como una torre que alumbra para los barcos. Eso, una torre que tiene luz cuya función es guiar, ¿cierto? Guiar. Entonces miren cómo están comparando y haciendo una analogía de los ojos a los faros. Volvamos a leer, dice, tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos. Esa suerte de faros de justificación. Entonces él ahí compara que los ojos de las personas, nuestros ojos, son como unos faros, ¿cierto? Claro, el faro sirve para guiar a los barcos, los ojos sirven para guiarnos a nosotros por nuestro camino. Dice, esa suerte de faros de justificación, por lo que a veces los horribles, mire, o sea, los feos, consiguen arrimarse a la belleza. ¿Qué está diciendo el autor? Algunos horribles pues son horribles, pero tienen la suerte en tener ojos bonitos, entonces son menos horribles. No nos lo está diciendo de manera literal, yo tengo que entenderlo de esa manera. No, de ningún modo, tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento. ¿Cómo así? ¿Qué será un ojo de resentido? Un ojo apagado, un ojo triste, ¿cierto que sí? Un ojo sin vida. Eso, una persona resentida es una persona que está de pelea con todo el mundo y una persona que no tiene ganas de vivir, una persona amargada. Entonces, ¿cómo sería un ojo? Muerto, triste, apagado, sin luz, perdido. Dice que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Hasta ahí en esos 2 párrafos no ha hecho otra cosa el narrador, sino que insistirnos en la fealdad que tiene este personaje o que él siente por él mismo, ¿no? Para él es horrible y para él la chica que tiene el pómulo hundido es horrible. Dice, nos conocimos a la entrada del cine.
Durante 1 hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi inadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. Puntos suspensivos nuevamente. Nos sentamos, pedimos 2 helados y ella tuvo coraje. Eso también me gustó. Para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando? Pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la 1h30 hubo que pedir 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. ¿Usted admira a los hermosos, a los normales? ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha? A pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero no hay posibilidad. ¿Saben? De que usted y yo lleguemos a algo. Algo como que, como querernos, caramba. Bueno. Aquí, antes de entrar a mirar las preguntas, quiero, denme un segundo. Aquí, antes de entrar a resolver las preguntas, quiero remitirme a varias cositas de la estructura del texto como cual. Aquí dice, por ejemplo, ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Si usted está concentrado en la lectura, inmediatamente usted lee la palabra pozo, pero su cerebro no se va al significado literal de la palabra pozo, que significa un hueco en la tierra, un hueco en la tierra. No, usted tiene que irse, el cerebro se tiene que ir directamente con la primera información que él le da en la primera línea del texto. Dice que tiene una hendidura en la mejilla. Entonces, esta palabra pozo viene siendo un sinónimo que él utiliza para la hendidura de la mejilla. El hecho de que él diga pozo, pues aumenta un poco más la frialdad o el daño que tiene esa persona en la cara. Por eso es que él dice que es fea, ¿cierto? Porque imagínate un pozo, uno dice una cicatriz, pero decir un pozo en la mejilla, entonces es decir, uno de una se imagina algo, pues sí, espantoso. Otra cosa, aquí dice, y ella tuvo coraje. Estos paréntesis, ustedes se pueden encontrar con una pregunta que diga cuál es la función de los paréntesis o cuál es la función de las acotaciones. En otro texto que vamos a trabajar van a ver las acotaciones. Aquí no hay acotaciones, pero sí hay paréntesis. Entonces, esta función del paréntesis es cómo el narrador utiliza ese paréntesis para ampliar la información sobre la personalidad o el punto de vista de ese personaje. Porque dice, mire, nos sentamos, pedimos 2 helados y ella tuvo coraje para sacar del bolso su espejito. Yo me salto el paréntesis y la oración sigue con sentido. Pero dice, y ella tuvo coraje, abro paréntesis. Eso también me gustó. O sea, esa es una información adicional que el escritor la pone con una intención. Nada de lo que aparezca en el texto es sin razón. Siempre el lector o el artista pone algo en su escultura, en su pintura, en su cuento o en su poema por una razón. Y entonces de nosotros depende, pues, saber entender y saber comprender eso. Otra parte de la estructura formal son estos corchetes con estos puntos suspensivos. Mire que tenemos puntos suspensivos aquí y tenemos puntos suspensivos acá.
Esto lo tenemos que interpretar como que nos conocimos a la entrada del cine. Aquí hay más información. No es que diga nos conocimos a la entrada del cine durante 1 hora y 40 minutos. No. Aquí en este pedazo de la entrada al cine siguen contando otro contenido. O sea, hay otra historia, hay otras cosas que le pasó a él en esa entrada del cine. Pero el que construye este test, el que construye este taller para ustedes, considera que no es muy importante, no es muy relevante esa información. Entonces, simplemente para hacer el texto más corto, recuerden que ustedes en el libro no se pueden encontrar con textos de 2 páginas, 3 páginas, tienen que ser unos textos muy breves por el tiempo. Entonces, él, para hacer un texto más breve, omite esa información, pero él no la puede omitir con un punto allí. No, él debe explicarle, o sea, debe decirle al lector, ojo, que aquí hay más contenido, pero no es relevante. Entonces, esa es la función de estos corchetes con estos puntos suspensivos. ¿Hasta ahí quedó claro? Chicos. Sí, señora. Sí, bueno, muy bien, Kaylee, por contestarme. 46. ¿Quién es el personaje femenino del texto? Lean ustedes las preguntas. ¿Cuál de estas se van ustedes por la pregunta correcta? ¿Por cuál se van? Chicos. La 46, ¿no, profe? Sí, la 46. ¿Quién es el personaje femenino del texto? ¿Por cuál de estas opciones? Muy bien. Por la C, una vieja amiga que el narrador se encuentra en el cine. ¿Será? No, la B. La B, muy bien. Una mujer que el narrador conoce en el cine. Por eso él dice, nos encontramos a la entrada del cine, dice allí. Y luego él dice, la invité, y por aquí, que él la invitó y ella aceptó. Y luego él dice, decidí tirarme a fondo. O sea, él realmente no es una amiga de él, se está tomando como ese riesgo, ¿no? De invitarla, de acercarse y empezar a entablar un diálogo con ella. Muy bien, una mujer que el narrador conoce en el cine. Vamos con la 47. Cuando el narrador usa la frase, usted admira a los hermosos, a los normales, supone que la sociedad establece los parámetros de la belleza física, su experiencia personal determina si alguien es hermoso, la belleza física es parte de lo que conlleva ser normal o los estándares de normalidad difieren de los de belleza. ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcan, chicos? En este caso, muchas veces este tipo de preguntas nos obliga como a volver al texto, como a mirar otra vez esa oración esa expresión dentro de la oración. Lo mismo cuando les decía a ustedes que hay preguntas que nos dicen reemplazar ciertas palabras. Yo les dije, siempre hay que volver a la oración donde está esa palabra. Entonces dice por aquí, ¿usted admira a los hermosos, a los normales? ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha? Entonces, mire, para él un rostro equilibrado es un rostro hermoso y un rostro hermoso es un rostro normal, ¿cierto? Entonces, cuando el narrador usa la frase, usted admira a los hermosos, a los normales supone que, ¿por cuál de esas 4 opciones se van? La C. La belleza física es parte de lo que conlleva ser normal. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta o todos coinciden con la misma? Profe, yo creo que la... Bueno, eso quería. Miren, la A sería si te preguntaran a ti. O sea, a partir de la lectura, tú puedes suponer que la sociedad establece los parámetros de la belleza física. Sí, claro, diríamos la sociedad,
Pero aquí no te están preguntando por ti, te están preguntando el narrador. ¿Quién es el que supone? El narrador. Él es el que viene narrando. O sea, este tipo de preguntas no te están dejando a ti el libre albedrío de la interpretación. Tú tienes que interpretar de acuerdo al texto. Entonces, ahí la respuesta es la que dijo el compañero, la C. Cuando el narrador usa la frase, supone que la belleza física es parte de lo que conlleva ser normal, porque para él es que el ser normal es ser bello. Si tú no tienes tus facciones equilibradas, eres anormal. Y si eres anormal, pues eres feo. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señora. Eso es un error que sabemos cometer mucho porque respondemos a partir de nuestra apreciación, porque no respondemos lo que nos está preguntando, sino lo que nosotros creemos. Entonces, hay que leer muy bien la pregunta. Si hay preguntas donde nos toca a nosotros contestar desde nuestro punto de vista, desde nuestra inferencia, pero hay otras preguntas que no nos lo permiten, nos permiten interpretar, pero limitada o sujeta al texto. ¿Listo? Bueno, vamos a este otro texto que nos va a permitir desarrollar 3 preguntas. Dice, yo creo que un buen conversador puede llamarse aquel que sabe manejar la batuta en la tertulia, sin dejar de caer a los que en ella actúan, como lo hace el director de orquesta con los músicos del concierto. Sí se pillaron la analogía que están allí diciendo, el director de una orquesta hace la misma función que el orador en una reunión, ¿sí? Se la van pillando que si yo no sé manejar eso, pues me quedo como un lector pasivo y me pierdo. Dice, el que acepta las interrupciones y las alinea con su ingenio o su gracia, el que habla poco de sí mismo y del prójimo solamente cuando se llega el caso de contar de él alguna anécdota sustanciosa. Y ahora que hablamos de anécdotas, reconozcamos que siempre han sido ellas la sal de la conversación. ¿De cuál sal están hablando? A ver, mis lectores activos, ¿de cuál sal están hablando? ¿En qué pensaron? De lo malo que puede llegar a pasar. De lo malo, o sea, para ti la sal es la mala suerte, ¿cierto? Bueno, pues no sé, yo lo tomaría así. Tú lo tomas desde ese punto de Yo vista, lo tomaría desde otro punto. ¿Desde qué otro punto lo tomas? La sal refiriéndose justamente a que complementa, o sea, como lo haría a la hora de condimentar algún alimento. Exactamente. Si ustedes buscan sal en el diccionario, te van a decir sustancia salina o aliño, sustancia salina utilizada para condimentar o darle un sabor a la comida, al alimento, ¿cierto? Entonces aquí están diciendo que la anécdota es a la conversación lo que la sal es para el alimento. La anécdota es igual a la sal porque la sal condimenta y hace que la comida, que los alimentos queden ricos. Entonces las anécdotas alimentan, saborizan, alinean una conversación, haciendo que la conversación sea provechosa, sea rica, sea agradable para las personas que están escuchando. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, miren, pero a ustedes, aquí el autor de este texto, nadie les va a decir, vea, tienen que pensar que la sal es un condimento. No, su cerebro tiene que hacer la inferencia a través del uso de las analogías. Entonces, vuelvo y repito, dice, y ahora que hablamos de anécdotas, reconozcamos que siempre han sido ellas la sal de la conversación. Nada hay tan interesante como conocer la personalidad de las gentes a través de los hechos de su vida. Y el tema es inagotable, porque la humanidad, miren, escuchen esta otra, porque la humanidad es una mina que jamás acabaremos de explotar. ¿Cómo así que a mí me van a decir que yo, Adriana Cerón, soy una mina? Yo no soy una mina, ¿cierto? Pero si yo me voy, no, me alejo de la parte literal de lo que está diciendo ser humano, mina, me voy a una parte más metafórica, entonces ya entiendo que una mina pues tiene muchos
materiales o elementos valiosos, ¿cierto? Pues que hay minas de oro, minas de azufre, minas de sal, minas de estaño, minas de esmeralda. Entonces, las minas tienen muchos de esos elementos o esas sustancias ricas, valiosas, pues un ser humano tiene muchas cualidades y muchas características valiosas y por más que uno diga, yo conozco a esa persona, jamás, jamás nadie es capaz de conocer a la otra persona al 100%, porque incluso hasta ni uno mismo. Hay momentos en los que uno actúa y hay situaciones en las que uno ni siquiera se reconoce en la forma que uno actuó. Entonces, aquí está diciendo eso. La humanidad es una mina que jamás acabaremos de explotar. Por ejemplo, a don Pepe Sierra. Miren la acotación de la que yo les decía ahorita. Dice, esta acotación, el acaudalado antioqueño que no dejó al morir solo millones, sino también sabias reglas para llegar a conseguirlos. Esta acotación que está dentro de la oración lo que hace es ampliar mi información que el autor o que el narrador cree que es importante acerca de don Pepe Sierra. Vamos a volver a leer, pero sin leer la acotación. Dice, por ejemplo, a don Pepe Sierra lo pinta de cuerpo entero la anécdota de la vaca. Eso tiene sentido. Yo me salto la anotación y eso tiene sentido. Pero si yo me salto la información que está dentro de la acotación, pierdo la sustancia de saber quién es don Pepe Sierra, porque la acotación me dice que es un acaudalado señor, o sea, que es un rico, ¿cierto? Que no solo dejó millones en dinero, sino que también dejó mucha sabiduría para conseguir ese dinero. O sea, ¿cómo puede una persona conseguir dinero? Y dice, miren esto, lo pinta de cuerpo entero la anécdota de la vaca. Esta es otra frase, esto es otra figura literaria que si yo no la sé leer y no la sé interpretar, pues quedo perdida. Y ahí es donde ustedes dicen, eso está muy enredado. Vamos ahora sí con la anécdota. Don José María le dijo alguna vez al encargado de una de sus haciendas, se acaba de rodar por el precipicio una de las vacas y la encontraron muerta en la cañada. Pues no hay más remedio que enterrarla, mi amigo. ¿Enterrarla? Don Pepe, la vaca estaba sana y los peones me piden que les deje aprovechar la carne. No importa, que la entierren ligerito, no quiero que se me sigan rodando las demás. Miren que estas acotaciones de aquí cumplen una función diferente. Como no están así como ahí está a la mitad de la oración, sino que están al inicio, esta acotación me significa diálogo. Ahí le están diciendo a usted, lector, ojo, el narrador está callado y le dio la voz al personaje. ¿Listo? Esas cosas también hay que saberlas entender, porque cuando usted está leyendo, nadie le está diciendo, vea, el personaje va a hablar. Usted debe saber entender todos estos signos lingüísticos. Antes de que pasemos a responder las preguntas, quiero que me digan cuál es la moraleja, cuál es la enseñanza que deja la anécdota de la vaca. Don Pepe Sierra a través de esa anécdota, mejor dicho. ¿Quién la entendió? ¿Qué entendieron? Chicos, se nos está pasando el tiempo. ¿Quién dijo yo? Linda. A ver, Linda, ¿qué entendiste? Linda Lucía, ¿se retiró? Kenji. Pues, profe, o sea, yo de lo que interpreté de este texto, o sea, pues, puede ser una, no sé. Dígame, dale, no importa, ¿qué entendiste? Justamente lo que es Pepe Sierra mandó esto de que la enterraran, justamente pensando como que hubo malicia por parte de lo que viene siendo los trabajadores, y que la tumbaron intencionalmente. Y que justamente por eso dijo que enterrarla y que no la aprovechara, y por eso dijo lo último de no quiero que se me sigan rodando las demás, para que no coloquen esa excusa nuevamente, y justamente él por eso aplicó muy bien, Kenji, muy bien. Eso es lo que yo tengo que entender. A la medida que yo voy leyendo, mi cerebro tiene que ir uniendo todos esos cables para entender este lenguaje metafórico. Claro, don Pepe Sierra, don Pepe Sierra
es muy astuto, ¿cierto? Al hecho de ser acaudalado y tener mucho dinero, pues no nos imaginamos, y el hecho que le digan don, pues no va a ser un peladito de 18 o 20 años, ya es un señor, y por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces don Pepe dice, listo, se rodó la vaca, eso puede pasar. Un animal, no le vamos a decir que las vacas son inteligentes, pero el animal por instinto mide el peligro, ¿cierto? Huele el peligro y lo evita. Sin embargo, es posible que una vaca se eche a rodar por un peñasco. Es posible. Pero don Pepe tiene el 50-50 de posibilidades. Listo, la vaca no midió bien y la vaca se buscó su muerte por sí misma. Pero también existe la posibilidad de que los trabajadores, en el ánimo de conseguir carne gratis, hayan hecho el favor de pegarle la empujadita a la vaca. Si yo, Pepe, ya perdí mi vaca, mis 500, 800, 1 millón, 2 millones que valga mi vaca, yo ya los perdí, ya está muerta. Si yo se las regalo a ellos, existe la posibilidad de que ellos piensen el día de mañana, cuando una vaca se rueda, nos dan carne gratis. Aprovechamos y tenemos carne gratis para la semana. Pues dentro de 2 meses pegámosle otro accidente a otra vaca. Entonces don Pepe dice, no voy a correr ese riesgo. Entonces él, aunque juzgue mal a sus trabajadores o aunque no estén actuando ellos mal, él cierra la posibilidad de que ellos de pronto piensen, si no lo habían pensado, pues ahora sí piensen en empujarle una de sus vacas para poder obtener carne gratis. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, entonces dice la 43. ¿Quiénes son los personajes involucrados en la anécdota de la vaca? ¿Cuál de estas? ¿La A, la B, la C o la D? La C. La C, el encargado y don José María. Bueno, ¿y don José María no es el mismo encargado? A ver, miremos. Don José María le dijo una vez al encargado de una de sus haciendas, se acaba de rodar por el precipicio, a enterrarla a don Pepe. Dice, ¿quiénes son los personajes involucrados en la anécdota de la vaca? Dice, leamos bien, la vaca de don Pepe Sierra y el encargado. Los peones, Sofía Ospina y Pepe Sierra. El encargado de don José María. Las vacas y don José María. Los personajes involucrados. Yo creo que aquí es esta que tú dices, el encargado, pero no sería don José María, sino don Pepe Sierra. Porque ahí José María es el mismo encargado. Bueno, vamos con la 44. De acuerdo con el texto, la anécdota de la vaca es una explicación de la forma adecuada de tratar con el ganado sano que muere víctima de accidentes, la justificación de cómo don Pepe Sierra obtuvo fama y fortuna a través del trato cauteloso que les daba a sus empleados, un ejemplo de la manera en que se puede conocer la... ¿Qué pasó? Un ejemplo de la manera en que se puede conocer la personalidad de la gente a través de los sucesos de su vida, un argumento que prueba cuál es la manera correcta de conducir una conversación interesante sin dejar de caer a los participantes de esta. ¿Con cuál se quedan? Sí. Muy bien, porque dice de acuerdo al texto. Esta pregunta también nos está limitando al texto. Y acá arriba ella les dice, nada hay tan interesante como conocer la personalidad de las gentes a través de los hechos de su vida. ¿Y cuáles son esos hechos de su vida? Las anécdotas. Dicen, si ven, ella lo está diciendo. Esa respuesta es literal. Es simplemente leer la del texto. Muy bien, dice la 45. Considera la siguiente síntesis del texto. Síntesis, ¿qué es un síntesis? Un resumen. Entonces, yo cuando voy a hacer la lectura trato de hacer lo más posible, de lo más fácil para mi cerebro. Entonces aquí dice, considera el siguiente resumen del texto. Según la autora, el buen conversador no es aquel que habla de sí mismo, más bien es el que dirige una conversación procurando que todos participen. El buen conversador emplea relatos valiosos que permiten conocer la personalidad de los individuos a través de los eventos de su vida, como ocurre, por ejemplo, con la anécdota de la vaca.
gracias a la cual se puede conocer la personalidad del acaudalado antioqueño, don Pepe Sierra, quien cuidaba de sus bienes. El anterior resumen es, cuando yo estoy leyendo, yo estoy diciendo mentalmente, sí, 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 cada que hay un punto, yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que están diciendo. Para yo haber llegado hasta aquí, hasta este final, el anterior resumen es, como yo he estado de acuerdo, estaba sintiendo con mi cabeza que lo que está diciendo es cierto, pues de una, incompleta, no, imprecisa, no. Entonces ya la A y la D la descarto. ¿Cuáles me quedan? La B y la C, completa y precisa. ¿Listo? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces dice, ahora miremos qué dice completa y qué dice precisa. B, completa, pues recoge las ideas centrales del autor sobre el arte de conversar y la importancia que les confiere a las anécdotas. Sí, me parece que sí, pero leamos la C. Precisa, ya que usa las mismas palabras del autor para dar cuenta de su tesis central y las razones para defenderla. ¿Con cuál de las dos nos quedamos? ¿Con la B o con la C? Con la B. Muy bien, y con la respuesta B. Bueno, son las 11:20, nos pasamos, yo creo que llegamos hasta ahí. Pues espero que esta mañana y esta clase haya sido provechosa para ustedes, que haya quedado muy claro el concepto de analogía, la importancia de saber las figuras literarias y que quede como la espinita de ir a mirar más detenidamente lo que es eso y saber cómo es importante leer las analogías y las figuras literarias que yo encuentro en los textos, sobre todo en los textos literarios, para poder pues hacer una comprensión y una buena lectura del texto. ¿Alguna cosa que quieran compartirme? ¿Quedó clara la clase? ¿Creen que se cumplió el objetivo? Como el agua, profe. ¿Sí? ¿Clarito como el agua? Bueno, me alegro, buenas palabras, qué chévere. Listo, chicos, nos vemos en otra próxima oportunidad. Los invito, recuerden, los que no han presentado el simulacro, por favor, aprovechen esta oportunidad y trasnóchense o dedíquense 2 horitas a resolver ese texto. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Profe. Chao, profe.